Hola a todos, bienvenidos a High Performers, un podcast de H Sports. Mi nombre es Diego Enríquez y este es el primer episodio en el cual voy a contarles de qué se trata este podcast y quién es Diego Enríquez y por qué High Performers, qué queremos lograr, qué queremos aportar con este podcast a todos los que nos van a escuchar y los que nos van a ver en las diferentes plataformas. Así que empezamos, primer episodio, High Performers, ¿qué significa? ¿Qué es? Realmente ser un sobresaliente en diferentes industrias, en diferentes etapas, en diferentes roles, no solo en el ámbito deportivo, que va a ser el enfoque principal, pero también vamos a ver otros enfoques de cómo es un high performer en su día a día, siendo un atleta, siendo un entrenador, siendo un psicólogo, siendo un nutricionista, siendo un abogado, siendo un arquitecto, siendo un representante, siendo un director deportivo, siendo un presidente de una organización deportiva, siendo un padre de familia o simplemente siendo una persona en su día a día, ¿no? Y qué hacen estos perfiles, estas personas, estos roles en su día a día para poder ser sobresalientes, para poder ser high performers. Cómo se preparan, cómo se educan, cómo se forman continuamente, qué hábitos tienen en la mañana, en la mediodía, en la noche, que están leyendo, que tan frecuente están leyendo, qué pláticas tienen, qué personas se interactúan en su día a día y cómo lo hacen. Tienen mentores, tienen guías, referentes para poder ser sobresaliente en los diferentes ámbitos de la vida. Eso es, vamos a tener invitados tanto nacionales como internacionales. Vamos a tener episodios incluso en inglés, que vamos a hablar con personas que están principalmente en Norteamérica, un poco en Europa, para que nos compartan esas prácticas, esas buenas prácticas de ser sobresaliente, de ser un high performer. Y esto para que los que nos escuchan y nos vean les aporte en su día a día. Sea alguien que sea un deportista, una familia de deportistas, o sean profesionales que simplemente quieren ser mejores en su día a día, en su rubro, como dije, sea el deporte o sea cualquier otro. Entonces, este primer episodio quiero compartirles un poco mi historia. Quién es Diego Enríquez y cómo en mi vida he ido aprendiendo y he tratado de ser high performer en los diferentes ámbitos y roles que he tenido en la vida, ¿no? Principalmente me conocen por el deporte, por College Cup, y esto es mi día a día ahora y la empresa principal a donde yo estoy enfocando más mi tiempo, pero han habido diferentes otros roles y diferentes otras actividades que me han llevado a donde estoy y que quiero compartir y que quiero que escuchen, que conozcan y vean. Empieza con ser un deportista. En mi caso empecé con el fútbol, pero igual así mis padres me inculcaron otros deportes temprano. En mi edad, ¿no? de 5 a 12 años no solo hice fútbol, hice otros deportes como tenis, squash, un poco de básquetbol, voleibol, pero principalmente fútbol es en el que me dediqué y en el que puse más empeño, ¿no? Y tuve como muchas oportunidades de jugar en una academia en El Salvador, y esta fue la Academia La Chelona, que me permitió formarme y foguearme a nivel local en torneos nacionales, ganando campeonatos nacionales, pero así también en torneos internacionales que fue abriendo un poco mi mente a ver que el fútbol era mucho más que solo San Salvador, que solo El Salvador, que solo Centro, Oriente, Occidente. Entender que había otras latitudes y otras oportunidades que el fútbol puede abrir, sea esto el viajar, el aprender, o sea esto el poder acercarse a otras oportunidades por medio del deporte, llámese a ser parte de una selección, llámese a conseguir una beca por el deporte, o incluso tener una visa para conocer Estados Unidos, viajar y tener otras oportunidades de foguearse. Y así fue como tuve oportunidad de ir a Estados Unidos con la Chelona y también oportunidad de ir a Europa con la Chelona. Y hay muchos de generación que lo lograron y lo pueden compartir y entender cómo esto motiva y cambia el día a día a un niño, a un joven, a entender el fútbol y motivarse a no solo jugar aquí, sino que a prepararse para salir de nuestras fronteras. A entender que afuera de nuestras fronteras se están preparando de una manera diferente y no es que sean mejores que nosotros, son en buenas partes del mundo físicamente parecidos, pero hay una determinación, hay una disciplina, hay un compromiso, hay un plan, hay un entorno diferente que hay que prepararse y poder saber que se puede acercar a eso, que puede llegar uno a jugar en México, en Costa Rica, en Estados Unidos, sea
de una manera profesional o sea de una manera académica en el que se logran becas en instituciones educativas, colegios o universidades. Después de eso pude formar parte de selecciones de El Salvador. Tuve la oportunidad de ser parte de un proceso sub-15 que llegó a ser una sub-17 liderada del 99 al 2001 por Contreras Palma en la Federación de El Salvador y tuve esa bendición de estar 2 años metido en un proceso completo. Fueron 25 los seleccionados a ser parte de ese proceso y teníamos que estar de jueves a domingo por 2 años ininterrumpidamente entrenando, semana a semana, hasta llegar en 2 años, que era el premundial sub-17, ¿no? Y esto me llevó a diferentes retos, tanto personales, sociales, como académicos. Desde de jueves a domingo, de mis 14 a 16 años, no tener realmente una vida social que pueda ser normal, razonable a esa edad, y sacrificar, digamos, los fines de semana que muchos de mis amigos, amigas podían estar teniendo una vida social diferente y yo metido en la federación de jueves en la tarde a salir el domingo en la mañana. Pero estos sacrificios son los que uno como deportista o como profesional en cualquier otro rubro tiene que saber que van a pasar. Y hay que sacrificios que se van a tener que hacer para ser sobresaliente, independientemente sea en el deporte o sea en la vida profesional o sea un estudiante de una carrera. Y eso también académicamente me llevó a un reto, ¿no? Los viernes yo tenía que faltar al colegio y yo me pude graduar de la Matepec y esto en un principio no cayó bien en la Matepec. El director en ese momento, Rolando Marín, me negó el permiso y por diferentes gestiones de mis padres y de otros subdirectores logramos convencerlo que me diera el permiso, que fuéramos viendo cada 3 meses, cada 6 meses mis avances académicos y que esto no afectara. Y se me dio el permiso. Pero dentro de esta plática, lo importante de la anécdota que quiero o mejor dicho, destacar, es que en ese momento el director Rolando Marín me decía que estaba pensando que el fútbol no me iba a dar de comer, que mi prioridad debe ser la parte académica y que el deporte o el fútbol en El Salvador no me iba a llevar a ningún lado. Y a ver, tiene razón, a la fecha, todavía vigente ese comentario, ese análisis. En nuestro país realmente es difícil vivir de la profesión del deporte y dejar de lado la parte académica, ¿no? Pero en ese momento yo había escuchado, tenía una vaga idea de que habían becas en Estados Unidos por medio del deporte. Y yo le dije que esa era mi intención, que mi intención no era vivir del fútbol en El Salvador, sino que el fútbol me abriera oportunidades en universidades de Estados Unidos y que sabía y que escuchaba que había oportunidades de esas y que por eso estaba yo dedicándome tanto al fútbol. En ese momento estoy hablando de 99, 2000, no era tan conocido eso como es ahora y parte de esa razón y esa anécdota es cómo nace College Cup. Me da el permiso y logramos nivelarnos académicamente, aunque faltaba los viernes, aunque tenía que hacer muchas tareas y entregarlas el lunes, martes, me logré nivelar y en ese mismo proceso también mi parte de fútbol también creció muchísimo, ¿no? Tuvimos fuegos internacionales en México, en Guatemala, en Costa Rica, que me llevaron creciendo. Jugué el premundial sub-17, que esa sub-17, aunque suene un poco chistoso, pero es la única que terminó invicta, pero no clasificamos al mundial, ¿sí? Tuvimos una parte de un CAF bastante buena, donde ganamos en Centroamérica y después clasificamos a CONCACAF al premundial. Jugamos con Estados Unidos, que era la Estados Unidos de Freddy Adu. Algunos lo pueden conocer y recordar este nombre famoso. Jugamos con Jamaica y Guatemala. Empatamos los 3. Y anécdota también, en este caso, además de destacada, también un poco de humor. Ahora lo puedo contar con humor. En ese momento fue un episodio de frustración dura que el deporte también da y del cual también hay que aprender. Estábamos jugando, el primer partido fue contra Guatemala, empatamos 2-2. Contra Estados Unidos, 1-1. Con un partido durísimo, todavía me acuerdo, en el partido 0-0, minuto 15, minuto 20, tengo a un compañero, varios compañeros, pero Carlos Calderón me da un pase y me deja mano a mano con el portero de Estados Unidos y fallece mano a mano. Todavía pasé varios años de mi vida recordando ese mano a mano, que hubiera pasado si lo hubiera metido, que hubiera pasado si hubiera enganchado, si hubiera cruzado. Fallece mano a mano con el partido 0-0, ahí nos meten un gol, de ahí logramos empatar 1-1.
De ahí tengo otra jugada que de 3/4 logro despegarme, pero me baja, digamos, el último hombre y ellos tienen una tarjeta roja y jugamos 15 minutos con uno más, pero no pudimos ganarle a Estados Unidos. Y el último partido con Jamaica, si lo ganábamos, íbamos. Y estamos ganando 1-0. Me acuerdo, al minuto 89, 88, salgo de cambio, esos cambios para perder un poco de tiempo. Y en el minuto 92, desde afuera, nosotros ya celebrando, abrazados, con el profesor en ese momento, Renberto Santillana y Jaime Lousel, grandes formadores y grandes conocedores del fútbol juvenil en El Salvador en ese momento. Compañeros como Mardoqueo Enríquez, Denis Salinas, Christopher Dulce, Oscar García, Ernesto Ochoa. Estábamos ya celebrando casi, ¿no? Y en el minuto 92 un tiro libre de casi medio campo. El jamaiquino entre un tiro centro y Denis Salinas, que trata de anticipar el centro y entre con intención y sin intención el viento, la pelota sale directo y se va al marco en vez de pasar. No es un centro y Salinas queda a contrapié y esa pelota entra, Jamaica nos empata y ellos clasifican de segundo, Estados Unidos de primero y nosotros nos quedamos. O sea, son historias y anécdotas que se viven de primera mano. Después tuve la oportunidad de ser parte de 2 selecciones sub-20. Seguido de esa fue otro proceso interesante de 2 años que pude vivir, de 17 años jugar esa sub-20 con César La Especuchita Acevedo, Obando, el profe Obando, Jaime Lousel, que también fue parte de esa selección. Muy buena selección, donde pudimos compartir también con jugadores como Denis Alas, Isaac Zelaya, Henry Hernández, Morro Hernández, Osael Romero. Una buena camada de jugadores que a la fecha hay algunos activos y otros que el deporte y la vida los ha llevado a otros ámbitos, y que también esta parte es importante, ¿no? De ser high performer, no solo con mi vida activa dentro del campo como atleta, como deportista, sino cómo me preparo durante esa vida deportista activo para cuando llego a ser ya deportista retirado. En ese sub-20 pude jugar un premundial contra Costa Rica, generación de Keylor Navarra, Brian Ruiz, McDonald, Randall Asofeifa. Tener ese roce internacional me ayudó muchísimo a entender no solo el fútbol, ¿no? Sino que qué significa ser un sobresaliente, qué significa ser un high performer. En ese momento Keylor Navas era un jugador juvenil del Saprissa, no era todavía el jugador 3 veces ganador de la Champions con el Real Madrid. Pero ¿qué hizo Keylor para poder ser un sobresaliente, para poder ser high performer, para poder sacrificar temas sociales, nutrición, psicológico, familia, para creer en que se puede sobresalir en el deporte? Hasta ese nivel, hasta compañeros que jugaron aquí y han tenido una carrera bastante decente, bastante buena, y otros que el fútbol les sirvió para irse a otros rubros. Entonces, esta etapa de seleccionado me sirvió mucho para formarme como atleta, como deportista, y después se me da la oportunidad de irme a la Universidad de Tulsa con una beca académica deportiva. La Universidad de Tulsa, universidad en Oklahoma, privada, en División 1 de la NCAA. Un nivel competitivo, pero élite en todo aspecto, ¿no? Aspecto dentro del campo, de jugadores que salen de ahí a MLS en el draft, la infraestructura y el trato profesional que se le da al estudiante atleta a ese nivel, ¿no? Entender que no solo se trata de ser deportista, sino que también ser estudiante, y que esas dos cosas te pueden abrir oportunidades, sea en Centroamérica, en El Salvador o afuera de nuestras fronteras, y que tampoco no se trata solo de fútbol o solo del deporte. Me acuerdo ya con la beca en la Universidad de Tulsa, en mi primera temporada, ¿no? En mi primer año, como en inglés se dice, ¿no? Como freshman, ¿no? El primer año, el primer viaje, nos toca jugar contra Virginia Tech. Viajamos a Virginia y yo voy con mi maletín, el cual te entregan, tenés todo, ¿no? Me daban 3 tacos, en ese todavía patrocinado por Adidas, la universidad, y te dan a escoger de un catálogo los tacos que querás. En ese momento Predator, F50, chumpa, pants, camisa polo de presentación, ropa de frío, ropa de presentación, todo regalado, no inventariado como a veces se da aquí en los clubes, en los equipos, en selección, ¿no? Que tenés que devolver todo, que todo está inventariado, y hasta los uniformes de juego. Anécdota rápida, en plena octagonal teníamos
Yo en el camerino, los directivos del comité de la federación en ese momento pidiéndole de regreso la camisa a Zabaleta, a Enrico Dueñas, a Alex Larín, que la tenían que devolver porque no hay más. Pero bueno, entendiendo y respetando esas distancias, voy a ese primer viaje, ¿no? en la Universidad de Tulsa, Virginia Tech, y veo que cuando llegamos al gate, yo estoy con mi maletín de fútbol, ¿no? Con todas las cosas que llevaba para el viaje de fútbol. Y empiezo a ver que mis compañeros, además del maletín, tenían su mochila. Y en el gate de espera, sacan la mochila, sacan su computadora, sacan libros, y empiezan a hacer sus tareas. Algo que yo había dejado mi tarea, mis libros, había dejado todo en mi cuarto. No tenía idea de este mundo de estudiante atleta al nivel que llegaba, ¿no? Que en el gate y en el hotel, en tiempos libres, se estudia. Algo que yo no tenía y no estaba acostumbrado. Y que aprendí a entender esa cultura de estudiante atleta. Que no importa que hay semana de exámenes y que por eso no voy a entrenar. O que al revés, falto a clases por ir a entrenar o partidos. Que tiene que haber un balance en ser estudiante atleta. Y eso a mis 18 años me cambió la vida y cambió mi estructura. A entender ser un estudiante atleta me iba a llevar a ser un high performer. A ser sobresaliente. Independientemente a dónde me llevara ese camino, sea a ser profesional en fútbol o a ser profesional en un trabajo en Estados Unidos o en El Salvador. Esa cultura me ayudó muchísimo a crecer mi mente. Y esos 4 años en Tulsa realmente cambiaron mi vida para bien. Logramos ganar 2 títulos de la NCAA, División 1. Hay pocos salvadoreños que han logrado ganar títulos de NCAA en División 1 en fútbol y en otros deportes. Entre ellos, Pablo Punjed ha ganado en Estados Unidos. Fernando Palomo ganó en atletismo medallas y títulos en División 1. Se me olvidan algunos más que han logrado en NCAA División 1 también ganar títulos, pero lo vamos a sacar y vamos a tener ese detalle para entender ese high performer. Soy bueno en el campo, pero también en el estudio. No dejo los libros. Y no solo se trata de ser bueno en la cancha. ¿Okay? Entender que en El Salvador o en el mundo la carrera deportista te va a llevar hasta cierto nivel. Pero si no estudiaste y si no llevas la parte académica a la par, te vas a quedar mucho, mucho más abajo de lo que te puede haber llevado las dos cosas a la par. Y ahí estudio negocios internacionales. Logro graduarme de la Universidad de Tulsa en los 4 años que tengo la carrera, con grandes experiencias, con muchísimos partidos alrededor de Estados Unidos. Y me graduó. En ese momento, mi hermano logra también una beca en la Universidad de Colorado. Y hay mucha gente que se nos acerca y nos empieza a preguntar cómo puedo hacer para que mi hijo, o jóvenes que se nos acercan, miren, ¿cómo puedo hacer para irme becado? Yo juego fútbol, yo juego tenis, yo nado, yo corro atletismo. ¿Cómo puedo hacer para irme? Ustedes dos se han ido becados en un periodo de 3 años los dos. ¿Qué han hecho? Entonces, ahí fue con mi hermano, hablábamos de qué podíamos hacer para ayudar a más personas hicieran lo que nosotros hicimos, a replicar la oportunidad, la bendición que nosotros tuvimos de ser un estudiante atleta, ¿no? Independientemente de las oportunidades que puedan tener, la formación que yo pude tener en la Chelona, en selecciones juveniles, los partidos internacionales, los premundiales, hasta ser sobresaliente en su club. No tiene que seguir el mismo camino, hay diferentes vías para lograr estas oportunidades, y el mundo de universidades en Estados Unidos y ahora hasta colegios es muy grande para diferentes niveles deportivos y para diferentes niveles académicos. Llámese el inglés, que hay diferentes oportunidades, y ya vamos a hablar de eso, de cómo en esas pláticas nace College Cup. En medio de eso decimos, bueno, vamos a crear algo, una plataforma para ayudar a más jóvenes en replicar la oportunidad que nosotros tuvimos. Y en medio de eso, no fue inmediato, ¿no? Yo me gradué en el 2009 y College Cup nace en el 2016. Son 6, 7 años después, en los que en ese periodo yo trabajé y tuve la bendición de trabajar en empresas corporativas multinacionales grandes en El Salvador. Por el currículum y por el título que yo traía de la Universidad de Tulsa me facilitaron esas oportunidades, digamos. Y también pude entender ese mundo corporativo, profesional, multinacional, de ser un ejecutivo sobresaliente. Tanto lo que pude lograr yo como aprender de personas en las diferentes industrias que pude trabajar. Entender qué significa formarse continuamente, entender de temas de manejo de personas, de inteligencia emocional, de las habilidades blandas
que ahora se hablan tanto, ¿no? Que sí está bien poder graduarte de ingeniero industrial, de ingeniero civil, de administración de empresas, de negocios internacionales, pero hay que tener estas habilidades blandas, ¿no? De hablar en público, de liderazgo. Y esto me fue formando a ser high performer también en diferentes industrias en las que pude trabajar, y cómo esto sigue aplicando al deporte. También en esos 6 años nunca dejé y siempre tuve esa semilla de querer formarme en temas de deporte. Pude sacar una maestría en marketing deportivo y otra en administración deportiva, para ir entendiendo estas industrias y cómo el deporte se ha venido profesionalizando en los últimos 15 años de una manera, pero a pasos agigantados. Que el ahora ser un directivo, un profesional, un gerente empírico no es suficiente, independientemente sea El Salvador o sea Nicaragua, Honduras, Panamá o México, Estados Unidos. Entender cómo el deporte y cómo las universidades, la misma universidad donde yo estuve, no tenía carreras de administración deportiva, de marketing deportivo, sports management en inglés, ¿no? Y ahora hay muchísimas que lo ofrecen, tanto en Estados Unidos como a nivel regional, y aquí poco a poco hay otras que lo están haciendo. Entonces, paso a paso, ¿no? Llegamos a 2016, a donde fundamos College Cup, y lo hacemos con la intención de ayudar a que jóvenes, niños, niñas, a través del deporte, no solo fútbol, pueden irse becados a Estados Unidos. Y en ese inicio quiero recordar el director que yo les comenté, que en el momento que yo estaba en la Matepec, Rolando Marín, me había dicho que no podía faltar al colegio y que no pensara en el fútbol como algo que me iba a dar de comer, que me enfocara en la parte académica. En la primera generación de College Cup, 2016, hay 4 niños que se van becados, y uno de ellos se llama Salvador Marín, hijo de Rolando Marín, director de la Matepec en el momento que yo estaba pidiendo ese permiso. Y fue un momento interesante y emotivo en diferentes formas, ¿no? Me acuerdo él en el Estadio Las Delicias, después de ese campamento donde Salvador Marín recibe alrededor de 3, 4 oportunidades de beca de los entrenadores que nosotros trajimos, y que me decía: Diego, te felicito por la determinación y por no haber renunciado a tus sueños. En ese momento yo no entendía las oportunidades que podían existir académicas deportivas, y tú no te rendiste y buscaste la forma en la que pudieras tener el permiso mío y del colegio. Y ahora, 7 años después, tú me estás devolviendo esta bendición a que mi hijo es uno de los primeros becados de nuestra organización, College Cup. Entonces, realmente, no es porque haya sido Rolando Marín o Salvador Marín, pero es entender eso, que una persona sobresaliente en muchas ocasiones van a tener barreras, van a tener retos, van a tener personas, organizaciones que dicen no se puede. Y que esto no tiene que ser definitivo, que uno tiene que buscar formas, y que hay de repente no, o barreras o retos que lo van a cambiar a uno y que van a hacerlo pensar diferente y que van a hacerlo querer más el reto, el objetivo que uno tiene. Llámese, yo me quiero graduar de una universidad, yo me quiero graduar de un colegio, yo quiero lograr una beca. Van a haber muchos caminos, muchos retos en el camino, y esto no tiene que cambiar la determinación que uno tenga y las ganas que uno tenga de lograrlo. O quiero este trabajo y hay 10 candidatos y algunos candidatos tienen conexiones con el director o con el de recursos humanos. Hay muchos retos que van a aparecer así, y uno va a tener que saber cómo lidiar y aprender cómo lidiar y gestionar, sea a favor y a veces en contra. No siempre van a ser fáciles o sís que uno va a lograr, para que esto se vaya dando. Y de ahí, 2016 para acá, College Cup ha crecido de una manera exponencial, tanto a nivel local como regional. El alcance que estamos teniendo, el impacto social que estamos teniendo ha sido espectacular. Las bendiciones que hemos tenido son grandísimas. Desde ese primer año en el que competimos valga la redundancia, en una competencia, un evento de emprendedurismo, y ganamos a nivel local, como El Salvador. Y nos lleva esto a una competencia mundial, a Frankfurt, Alemania, a donde hay diferentes ganadores de cada país con emprendimientos diferentes e innovadores. Y College Cup y nosotros quedamos cuartos a nivel mundial con esta idea, con este modelo de negocio y de impacto social, que una empresa que genera un impacto social, que cambia vidas a través del deporte, y que en apenas 6 años ahora que estamos terminando de existencia, hemos crecido a un nivel que va mucho más allá de una beca, ¿sí?
y lograr jugar fútbol o voleibol o básquetbol, sino de crear este estilo de vida y la cultura de estudiante atleta en el que hay patrocinadores, en el que hay colegios, padres de familia, directores, entrenadores, profesores, hay formación de profesionales y realmente entender que la industria del deporte genera una cantidad exagerada de oportunidades, si sea yo deportista o no. Ahora puede ser un analista, puede ser un productor, puede ser un fotógrafo, puede ser un diseñador gráfico y te encanta el deporte, vas a poder lograr diferentes carreras y oportunidades en el deporte, pero esto requiere formación y educación. Entonces llegamos a esto y en este momento de college hopping, en todas las oportunidades que estamos teniendo, humildemente puedo decirlo, me he comido fútbol probablemente como muy pocos centroamericanos y muy pocos salvadoreños, a nivel de fútbol base, de fútbol juvenil, de fútbol femenino y de fútbol profesional. Viajes a Donosti Copa en San Sebastián, España, convenios con la Federación de España, viajes a Estados Unidos, a México, a Portugal, convenios con diferentes universidades. Mi lapso de 2 años de trabajo en la Federación de Fútbol, que eso vamos a dejarlo como un episodio solo, a entender cómo llegamos a revolucionar la federación de buena forma, a través de profesionalismo y transparencia, como director deportivo. Pero estos 2 años también en la federación me sirvieron muchísimo a entender también otro mundo profesional. ¿A qué se necesita para clasificar a un mundial juvenil, a un mundial femenino, a un mundial de selección mayor? ¿A qué aspectos se tienen que pensar para hacer un plan de desarrollo en un país como El Salvador, para que esto avance, para que el fútbol profesional se pueda llamar profesional? Entender ese aspecto y todas esas variables, tanto de jugador, de entrenador, de director deportivo, de gerente, como de presidente, vicepresidente o diferentes roles que uno puede tomar en una federación, aprender de la Federación de México, con la que tuve la bendición de poder trabajar aquí en los Juegos Centroamericanos, aprender y ver de la Federación de Costa Rica, de Estados Unidos, de Qatar, cuando pudimos jugar en Copa de Oro y en el amistoso que hicimos en Croacia con la federación, hasta recibir esas invitaciones cuando pude estar en Qatar a seminarios de FIFA, entender cómo se organizó el Mundial, qué aspectos tomó en cuenta Qatar, todo este mundo de gestión deportiva, aprenderlo y compartirlo, porque de nada sirve tampoco a mí solo hablar de esto para adentro y ponerlo en práctica en College Cup, sino cómo lo hemos tratado de abrir desde las capacitaciones que da College Cup a entrenadores, la liga colegial con más de 60 colegios y 3.500 estudiantes atletas formando parte, hasta lo que el convenio que recientemente hicimos con la ESEN para crear un diplomado de administración deportiva, en el cual diferentes, desde estudiantes a profesionales, ejecutivos de empresa privada, personas en federaciones, en alcaldías, en academias, en organizaciones deportivas puedan formarse. Hablábamos de lo importante de la formación y de cuántas oportunidades hay en el país o afuera de formarse en administración deportiva. Bueno, estamos creándolas, no solo hablándolas y diciendo que yo tuve la oportunidad en la Universidad de Pensilvania o en la Universidad de Columbia en Nueva York de tener las maestrías que tuve. No, también estamos tratando ahora de ponerlas a la mano para personas que puedan hacerlo. Entonces, lo importante de cómo quiero que me conozcan un poco, tanto los que ya saben quién es Diego Enríquez como los que nunca habían escuchado, qué hay detrás de este podcast de High Performance, qué hay detrás de Diego Enríquez, qué he podido hacer y cómo puedo aportarles, y cómo las entrevistas que vamos a tener con diferentes personas vamos a tratar de llevarlos a eso, a que estas personas que son High Performers en su área puedan aportarles qué recomendaciones dan de buenas prácticas o qué recomendaciones dan de libros, películas o documentales que ver. Yo al final de cada episodio, a la persona que entreviste, cuando lo haga yo solo, también voy a dar mis recomendaciones. Ahora al final del episodio voy a recomendar 2 libros para las personas que les gusta la industria del deporte, que pueden leer, que pueden aprender, para que también se lleven esos takeaways, esos aprendizajes, ¿no? Y al final también como persona, soy esposo y soy padre de familia, y ser también ese high performer en ese rol, en ese día a día, de ser un esposo, de ser un padre de 2 niñas que son deportistas, y tratar de que como padre les pueda enseñar a ser high performer.
Y eso puede que se entienda que a diferente nivel, ¿no? Un high performer puede ser alguien que se siente bien con un logro personal, hasta alguien que está preparándose para un campeonato nacional o un campeonato internacional. No se trata solo de ser el mejor sobre todo, ¿no? Hay diferentes formas de ser high performer. Y eso lo pongo en práctica en mi día a día. De verdad, agradezco muchísimo el tiempo en este primer episodio, de poder escuchar, de poder ver, poder compartir las diferentes áreas y roles en las que he podido ser parte y de cómo este podcast va a tratar de sumarles a ustedes en su día a día. El podcast va a tener muchas entrevistas que tengan que ver relacionadas con el deporte, no solo a nivel nacional, sino que internacional. Y también vamos a tener episodios donde nos enfocamos en deporte nacional únicamente. Vamos a tener invitados y colaboradores que van a estar directamente relacionados al podcast para entender el deporte de diferentes formas, de, como dije, la nutrición, la psicología, el Big Data, cómo el Big Data está cambiando el fútbol a este momento y ha sido para otros deportes ya una realidad de hace mucho tiempo. Entonces agradecemos mucho la atención, agradezco mucho a Jorge Rojas, que está detrás de cámaras ahora en la producción del podcast, y mis recomendaciones del día de hoy, episodio 1, para los que les gusta no solo el deporte, solo el fútbol, sino que el deporte. Primer libro, Soccernomics, Simon Cooper. Él es uno de los autores de este libro, que más allá de solo entender la economía del fútbol, es la economía del deporte en general. Abre muchísimo la mente. Hay una edición 2009 y una edición reciente, 2022. Yo recomiendo la reciente, o igual pueden tener la anterior, para entender mucho de la economía atrás del fútbol y atrás del deporte. Esa es mi primera recomendación. Y la segunda es Herpep. Este es uno de mis primeros libros que leí yo de entrenadores y de fútbol. Y entiendan, yo soy un fan normal y tranquilo, no fanático, loco, ciego del Real Madrid. Y me acuerdo en el momento ese de Pep y Mou, yo no tragaba mucho a Pep, ¿no? Se va al Bayern Múnich y Martí Perarnau, amigo y periodista, escribe su libro de su primer año y su gestión en el Bayern Múnich. Se llama Herpep. Leí ese libro y desde ese momento me he vuelto un fanático de Pep en su gestión, en su estilo, en sus formas. Lean ese libro y van a entender mucho más allá de lo que uno ve en televisión o de lo que uno ve en una conferencia de prensa. Mucho más allá de todo lo que se vive a través del deporte. Así que esas son mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este primero. Bendiciones, abrazos a todos.